La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris que amenazaba con lluvia. Eran las 7 de la mañana y las calles del centro ya bullían con el tráfico matutino. Entre el ruido de los claxones y el olor a tamales de los puestos callejeros, Roberto Méndez caminaba apresuradamente hacia el metro Pino Suárez, sosteniendo la pequeña mano de su hijo Mateo, de 6 años. «Papi, ¿por qué tenemos que ir tan rápido?», preguntó Mateo, casi tropezando con sus zapatos desgastados. «Porque si no nos apuramos, llegarás tarde a la escuela, mi amor», respondió Roberto con una sonrisa cansada. En su otra mano llevaba una lonchera de plástico azul, rayada por el uso, y su propia bolsa con un sándwich de jamón que había preparado a las 5 de la mañana antes de comenzar su jornada. Roberto tenía 32 años, pero las ojeras profundas y las canas prematuras que salpicaban su cabello negro lo hacían parecer mayor. Hacía 2 años que su esposa, Mónica, había fallecido en un accidente de tráfico, dejándolo solo con Mateo. Desde entonces trabajaba como electricista independiente, aceptando cualquier trabajo que le permitiera pagar la renta de su pequeño departamento en Iztapalapa y darle una vida digna a su hijo. Mientras esperaba en el semáforo para cruzar la avenida, Roberto notó a una joven sentada en la acera, recargada contra la pared de una tienda de abarrotes cerrada. Tendría unos 17 o 18 años. Vestía ropa cara pero sucia, unos jeans de marca manchados y una sudadera blanca con el logo de una universidad estadounidense. Su cabello castaño estaba enredado y su rostro, aunque hermoso, mostraba señales de llanto reciente. Lo que más llamó la atención de Roberto fueron sus ojos verdes, hinchados y perdidos, mirando al vacío. «Papi, esa muchacha está llorando», susurró Mateo, jalando la manga de su padre. «Shh, no señales, hijo. No es educado». Roberto le apretó la mano suavemente, pero no pudo evitar mirar nuevamente hacia la joven. El semáforo cambió a verde, y Roberto comenzó a cruzar, pero algo lo detuvo. Una voz apenas audible llegó desde la acera. «Tengo hambre». Roberto volteó. La joven lo miraba directamente con lágrimas rodando por sus mejillas. Sus labios temblaban, no solo por el hambre, sino por el frío de la mañana que se colaba entre los edificios. Repitió con más fuerza pero sin esperanza real: «Tengo hambre, por favor». Roberto sintió un nudo en el estómago. Conocía esa sensación, la desesperación del hambre. La había experimentado en su propia infancia, cuando su madre trabajaba doble turno en una maquiladora, y él pasaba días enteros con solo un plato de frijoles. Miró su reloj. Tenían 15 minutos antes de que Mateo llegara tarde. «Espérame aquí, Mateo», le dijo a su hijo, acercándose a la joven. Se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». La joven lo miró con desconfianza, como un animal herido que teme otro golpe. No respondió. «Mira, no sé qué te pasó, pero…». Roberto sacó el sándwich de su bolsa. «Es lo único que tengo, pero es tuyo, si lo necesitas». Los ojos de la joven se abrieron con sorpresa. Miró el sándwich envuelto en papel encerado, luego a Roberto, luego nuevamente al sándwich. Con manos temblorosas, lo tomó. «¿De verdad?». Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. «De verdad, no es gran cosa, solo jamón con aguacate y frijoles, pero…». «Gracias», interrumpió ella, y por primera vez una pequeña chispa de humanidad regresó a sus ojos. «Muchas gracias». «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto suavemente. Hubo una pausa larga. La joven parecía estar debatiendo internamente si responder o no. «Valeria», dijo finalmente. «Me llamo Valeria Sandoval». Roberto no reconoció el apellido, aunque en unas semanas lo vería en todos los periódicos del país. Para él, solo era una muchacha en problemas que necesitaba ayuda. «Mucho gusto, Valeria. Yo soy Roberto, y ese de allá es mi hijo Mateo», señaló hacia donde el niño esperaba pacientemente. «¿Tienes familia? ¿Alguien a quien podamos llamar?». Valeria apretó el sándwich contra su pecho y negó con la cabeza violentamente.
No, no puedo volver. Ellos no me entienden. Prefieren su dinero y su reputación antes que a mí. Su voz se quebró. Ayer escapé de casa. Tomé un Uber con lo poco que tenía en efectivo, pero me dejó aquí cuando se me acabó el dinero. He estado caminando toda la noche. No tengo celular, no tengo nada. Roberto sintió compasión inmediata. Reconoció el dolor de sentirse solo en el mundo, aunque él había tenido a Mateo como razón para seguir adelante. Mira, no puedo dejarte aquí en la calle. No sería correcto. Roberto se rascó la cabeza pensando rápidamente. Tengo que llevar a mi hijo a la escuela, pero después, ¿qué tal si te consigo algo más de comer? Hay un comedor comunitario cerca de aquí, en la colonia Doctores. La señora Lupita puede ayudarte. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Valeria genuinamente confundida. Ni siquiera me conoces. Porque todos necesitamos ayuda alguna vez, respondió Roberto con simplicidad. Y porque si mi Mateo alguna vez estuviera en tu lugar, me gustaría pensar que alguien haría lo mismo por él. Valeria comenzó a llorar nuevamente, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio. «Papi, vamos a llegar tarde», gritó Mateo desde la esquina. «Ya voy, hijo». Roberto se puso de pie y le extendió la mano a Valeria. «¿Puedes caminar? ¿Puedes acompañarnos?» Valeria asintió. Tomó su mano y se levantó con dificultad. Sus piernas estaban entumecidas por haber pasado la noche en el suelo frío. Roberto notó que cojeaba ligeramente. «¿Te lastimaste el pie?» «Me saqué una ampolla anoche. Caminé mucho», admitió Valeria. «Mateo, ven acá», llamó Roberto. Cuando su hijo llegó corriendo, le dijo: «Este es mi hijo, Mateo. Ella es Valeria. Va a venir con nosotros un ratito. ¿Está bien?» Mateo miró a Valeria con curiosidad infantil, sin juicio alguno, y le sonrió mostrando un diente que acababa de perder. «Hola, Valeria. ¿También tienes hambre? Mi papi hace los mejores sándwiches del mundo», dijo con orgullo. Valeria no pudo evitar sonreír por primera vez en días. «Sí, tengo hambre. Y tu papi es muy amable». Los tres caminaron juntos hacia el metro. Roberto cargaba a Mateo en un hombro y con su mano libre sostenía el brazo de Valeria para que no perdiera el equilibrio. Mientras bajaban las escaleras del metro, Roberto no tenía idea de que la joven que acababa de ayudar era Valeria Sandoval, la hija única de Ernesto Sandoval, uno de los empresarios más ricos de México, dueño de una cadena de hoteles de lujo y con conexiones políticas que alcanzaban hasta Los Pinos. Tampoco sabía que en las oficinas corporativas de Grupo Sandoval, a solo 20 kilómetros de distancia, docenas de empleados buscaban desesperadamente a la heredera desaparecida, mientras su padre ofrecía una recompensa de 1 millón de pesos por información sobre su paradero. En ese momento, en el vagón abarrotado del metro que olía a sudor y perfume barato, Roberto solo pensaba en cómo iba a conseguir dinero extra para comprarle un desayuno decente a esa muchacha que el destino había puesto en su camino. El departamento de Roberto en Iztapalapa era pequeño. 2 habitaciones, una cocina integrada a la sala y un baño que necesitaba reparaciones urgentes. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Mateo, dinosaurios hechos con crayones y una familia de 3 personas donde la madre tenía alas de ángel. Pero a pesar de su tamaño y sus imperfecciones, el lugar estaba limpio y ordenado, con un calor humano que Valeria no había sentido en meses. «No es gran cosa», se disculpó Roberto mientras abría la puerta esa tarde, después de recoger a Mateo de la escuela. «Pero es seguro, y hay un sofá donde puedes dormir esta noche. Mañana veremos qué hacer». Valeria entró tímidamente, sosteniendo aún la envoltura vacía del sándwich como si fuera un tesoro. En el comedor comunitario, la señora Lupita le había dado un plato de sopa de lentejas, tortillas calientes y agua de Jamaica. Por primera vez en días, su estómago no dolía. «Es perfecto», dijo Valeria mirando alrededor con genuina gratitud. «De verdad,
Gracias por todo, Roberto. Mateo, ve a lavarte las manos, ordenó Roberto. Y tú, Valeria, puedes usar el baño si quieres ducharte. Hay agua caliente, aunque a veces tarda un poco en llegar. Tengo ropa de mi hermana que dejó aquí hace meses. Te puede quedar. Mientras Valeria se duchaba, Roberto preparaba la cena. Quesadillas de queso Oaxaca con salsa verde. Mateo hacía su tarea en la mesa del comedor, practicando sumas y restas. El sonido del agua corriendo y los murmullos normales de la vida cotidiana creaban una sinfonía de normalidad que Valeria no había apreciado antes. Cuando salió del baño, con el cabello mojado peinado hacia atrás y vestida con unos jeans y una camiseta sencilla, parecía otra persona. Su rostro limpio revelaba facciones delicadas, y sin el peso de la suciedad y el miedo, se veía más joven y vulnerable. «Te ves mejor», comentó Roberto sirviendo las quesadillas. «Ven, siéntate. Debes estar agotada». Durante la cena Mateo no paró de hablar. Le contó a Valeria sobre su maestra, la señorita Claudia, que era muy buena pero regañona. Le habló de su mejor amigo, Daniel, que tenía una colección de carritos de juguete. Le mostró su diente perdido y explicó con detalles dramáticos cómo se le había caído mientras comía un elote. Valeria escuchaba con atención, sonriendo genuinamente. Roberto notó cómo se relajaba gradualmente, cómo sus hombros dejaban de estar tensos y cómo sus ojos recuperaban algo de vida. «¿Y tú, Valeria?», preguntó Mateo con inocencia. «¿Tienes papá y mamá?». Un silencio incómodo llenó la habitación. Roberto iba a regañar a su hijo por la pregunta indiscreta, pero Valeria levantó la mano. «Sí, tengo», dijo con voz baja. «Pero es complicado». «¿Por qué?», insistió Mateo. «Mateo, no es educado a hacer tantas preguntas», intervino Roberto. «No, está bien». Valeria tomó un sorbo de agua. «Es una pregunta justa. Mi papá es un hombre muy ocupado. Tiene mucho dinero y muchos negocios importantes. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años, así que solo quedamos él y yo. Pero él nunca está. Siempre está en juntas, en viajes, cerrando tratos. Tengo todo lo que necesito: ropa cara, una casa enorme en Bosques de las Lomas, chofer, escuela privada internacional, pero nunca tuve lo que realmente necesitaba». «¿Qué necesitabas?», preguntó Mateo, inclinando su cabeza con curiosidad. «Alguien que me escuchara», respondió Valeria, con lágrimas amenazando con caer. «Alguien que me preguntara cómo estuvo mi día. Alguien que cenara conmigo aunque fuera quesadillas, en lugar de mandarme con los empleados a comer sola en ese comedor gigante que hace eco». Roberto sintió un dolor en el pecho. Miró a su hijo, a su departamento humilde, a las quesadillas simples en la mesa, y comprendió que era rico de maneras que el dinero nunca podría comprar. «Hace 2 semanas», continuó Valeria, «mi papá anunció que había arreglado mi compromiso matrimonial con el hijo de su socio de negocios. Ni siquiera me consultó. Solo me dijo: «Te casarás con Ricardo Fonseca en junio. Esto consolidará nuestra fusión empresarial», como si yo fuera una mercancía, no su hija. Cuando protesté, cuando le dije que quería estudiar veterinaria, que quería elegir mi propia vida, él me gritó. Dijo que era una niña malcriada y desagradecida, que no entendía lo que él había sacrificado por mí. «¿Y por eso te fuiste?», preguntó Roberto suavemente. «Sí, tomé lo primero que encontré y escapé. Pensé que me buscaría, que se daría cuenta de lo que había hecho, pero…». Su voz se quebró. «Probablemente esté más preocupado por el escándalo mediático que por mí». Roberto se levantó y rodeó la mesa. Se sentó junto a Valeria y, sin decir palabra, la abrazó. Fue un abrazo paternal, del tipo que ella no había recibido en años. Valeria se desmoronó, llorando en el hombro de este hombre que apenas conocía, pero que le había mostrado más compasión en un día que su propio padre en años. Mateo
Sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo que Valeria necesitaba consuelo, le ofreció su juguete favorito, un dinosaurio de plástico azul con una oreja rota. «Toma», dijo, «este es Rex. Cuando estoy triste, él me ayuda. Puedes quedártelo esta noche». Valeria tomó el dinosaurio, rió entre lágrimas y abrazó a Mateo también. Los siguientes 2 días siguieron un patrón similar. Roberto salía temprano a trabajar, dejando a Valeria con instrucciones de no abrir la puerta a nadie. Mateo iba a la escuela, y Valeria pasaba el día limpiando el departamento, cocinando, con recetas que buscaba en viejos libros de cocina que Roberto tenía, y redescubriendo placeres simples como ver las nubes desde la ventana o escuchar el radio. Por las tardes, cuando Roberto regresaba cansado pero siempre con una sonrisa, cenaban juntos. Roberto le enseñó a Valeria a hacer tortillas a mano, riéndose cuando las primeras salieron deformes. Mateo le enseñó sus canciones favoritas de la escuela. Juntos veían una vieja televisión de tubo, disfrutando de telenovelas y programas de concurso. En esos 3 días, Valeria experimentó algo revolucionario, una vida normal, sin empleados sirviendo cada capricho, sin cenas de gala con gente falsa, sin la presión constante de mantener una imagen perfecta. Era solo ella, siendo ella misma, con personas que la aceptaban por quien era, no por su apellido o su cuenta bancaria. El tercer día, mientras jugaba a las canicas con Mateo en el piso de la sala, algo cambió en Valeria. Una determinación nació en su interior. «Roberto», dijo esa noche, después de acostar a Mateo, «necesito hablar contigo». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, con tazas de café instantáneo, humeante entre ellos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando las ventanas con ritmo constante. «Dime», respondió Roberto, «he estado pensando mucho estos días, sobre mi vida, sobre lo que quiero, sobre lo que es realmente importante». Valeria respiró profundo. «No puedo seguir huyendo. Mi padre, a pesar de todo, es mi padre, y aunque ha sido terrible conmigo, sé que en el fondo me quiere, solo que no sabe cómo demostrarlo. Pero más importante que eso, hay personas que dependen de las empresas de mi familia, empleados con hijos, como tú con Mateo. Si sigo desaparecida, podría causar problemas que afecten a gente inocente». «¿Vas a volver?», preguntó Roberto, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Sí, pero voy a volver diferente. Voy a pararme frente a mi padre y voy a decirle la verdad, que no seré su títere, que no me casaré con alguien que no amo y que si quiere tenerme en su vida, tiene que empezar a tratarme como una persona, no como un activo corporativo». Había fuego en sus ojos. «Ustedes me enseñaron eso. En 3 días, Mateo y tú me dieron más familia y amor que lo que he recibido en años. Me enseñaron que la riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en momentos como estos, en quesadillas compartidas y dinosaurios prestados». Roberto sonrió con orgullo, como si Valeria fuera su propia hija. «Estoy orgulloso de ti. Esa es una decisión valiente». «Hay algo más», Valeria vaciló. «Cuando vuelva, mi padre va a querer conocerte, va a querer agradecerte, probablemente con dinero. Necesito que me prometas algo». «¿Qué cosa?». «Que no dejarás que el dinero te cambie, que seguirás siendo el hombre que le dio su único sándwich a una extraña porque era lo correcto, el papá que trabaja duro para darle una buena vida a su hijo, el tipo de persona que este mundo necesita más». Roberto extendió su mano y Valeria la estrechó. «Te lo prometo», dijo él, «pero tú también tienes que prometerme algo». «¿Qué?». «Que no olvidarás estos 3 días, que cuando estés de vuelta en tu mundo de lujo, recordarás que la felicidad no se compra, y que siempre, siempre serás fiel a quien realmente eres». «Lo prometo», respondió Valeria, sellando ese pacto con lágrimas de esperanza en sus ojos. Afuera, la lluvia arreciaba sobre Ciudad de México, lavando las calles y prometiendo un nuevo comienzo.
La camioneta negra, con vidrios polarizados, se detuvo frente al edificio de departamentos en Iztapalapa a las 10 de la mañana. 3 hombres de traje oscuro descendieron, seguidos por un hombre de 50 y tantos años, con canas en las sienes, vestido con un traje italiano que costaba más que 6 meses de renta de Roberto. Ernesto Sandoval había envejecido 10 años en 4 días. Roberto esperaba en la entrada del edificio, con Valeria a su lado. Ella había insistido en que su padre viniera personalmente, sin policías, sin escándalo mediático. Solo él. Cuando Ernesto vio a su hija, sus piernas casi cedieron. Corrió hacia ella con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad y la abrazó con desesperación, como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente. «Valeria, mi niña, repetía una y otra vez con la voz quebrada. Pensé que te había perdido, pensé... Estoy bien, papá, dijo Valeria, abrazándolo de vuelta, pero con firmeza. Estoy bien porque este hombre me ayudó cuando más lo necesitaba. Ernesto se separó de su hija y miró a Roberto por primera vez. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y el llanto, evaluaron al electricista con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Usted es Roberto Méndez». No era una pregunta. Ernesto ya había mandado investigarlo. «El hombre que protegió a mi hija. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, señor Sandoval», respondió Roberto, incómodo con la intensidad de la mirada del empresario. «Pero no cualquiera lo hace», interrumpió Ernesto. «En 4 días movilicé a cientos de personas, ofrecí recompensas, contraté investigadores privados. ¿Y sabe quién la encontró? Nadie, porque ella no quería ser encontrada hasta que estuvo lista. Pero usted le dio refugio, comida, seguridad, sin pedir nada a cambio, sin saber quién era. Porque no importaba quién era», respondió Roberto con simplicidad. «Era una muchacha en problemas. Eso era suficiente». Ernesto guardó silencio por un momento largo. Uno de sus guardaespaldas se acercó y le susurró algo al oído, pero el empresario lo alejó con un gesto impaciente. «Señor Méndez, quiero compensarlo», dijo finalmente. «Dígame una cifra, lo que sea. 1 millón de pesos, 2, 5, una casa nueva, un negocio propio, empleo garantizado en una de mis empresas, lo que necesite». Roberto había anticipado esto. Había ensayado mentalmente su respuesta docenas de veces desde la conversación nocturna con Valeria. Aún así, cuando llegó el momento, sintió un nudo en la garganta. «Con todo respeto, señor Sandoval, no quiero su dinero». Los guardaespaldas intercambiaron miradas de sorpresa. Ernesto parpadeó, genuinamente desconcertado. «Disculpe, no hice lo que hice esperando una recompensa. Lo hice porque era lo correcto». Roberto se paró derecho, mirando al empresario directamente a los ojos. «Si acepto su dinero, convertiría un acto de bondad en una transacción. Y eso arruinaría todo el sentido de lo que pasó aquí. Pero debe necesitar algo, todo el mundo necesita algo», insistió Ernesto confundido. En su mundo, todo tenía un precio. «Sí, necesito algo», admitió Roberto. «Necesito que escuche a su hija, que realmente la escuche, no solo que oiga sus palabras. Necesito que entienda que ella no es una pieza de ajedrez en sus juegos empresariales, sino una persona con sueños, miedos y derechos. Eso es lo único que pido». Valeria apretó la mano de su padre y asintió. «Papá, necesito decirte algo y necesito que me escuches sin interrumpir». Su voz era firme pero amorosa. «No me casaré con Ricardo Fonseca. No estudiaré administración de empresas solo porque es lo que quieres. Voy a estudiar veterinaria porque amo a los animales. Y cuando termine la universidad, quiero trabajar en refugios, ayudando a los que más lo necesitan. Sé que eso no es lo que planeaste para mí. Sé que no encaja en tu visión de la heredera perfecta del Imperio Sandoval. Pero esta soy yo, papá. Esta es tu hija real, no la que inventaste en tu mente». Ernesto abrió la boca para responder, pero se detuvo. Miró a su hija.
Realmente la miró por primera vez en años. Vio la determinación en sus ojos, la misma determinación que él había tenido cuando construyó su imperio desde cero. Y se dio cuenta de algo doloroso. Había estado tan ocupado construyendo un legado que había olvidado para quién lo estaba construyendo. ¿Cuándo dejé de conocerte?, preguntó con voz ronca. Hace mucho tiempo, papá, pero no es tarde para empezar de nuevo. Ernesto se giró hacia Roberto nuevamente. ¿Sabe qué es lo más humillante de todo esto, señor Méndez?, dijo. Que un electricista de Iztapalapa le dio a mi hija en 3 días lo que yo no pude darle en años: atención, calidez, un lugar donde sentirse valorada por quien es, no por su apellido. Usted me ha enseñado una lección que ninguno de mis maestros de negocios en Harvard pudo enseñarme. No vine aquí a darle lecciones, señor Sandoval. Roberto habló con respeto pero sin servilismo. Solo vine a devolver a su hija y pedirle que la cuide mejor esta vez. En ese momento, Mateo salió corriendo del edificio. La vecina que lo estaba cuidando gritó detrás de él, pero el niño era rápido. Corrió directamente hacia Valeria y la abrazó por la cintura. «No te vayas», lloró. «Ya eres parte de nuestra familia». Valeria se arrodilló y abrazó al niño, sus propias lágrimas cayendo libremente. «Mateo, mi campeón, tengo que irme. Pero nunca voy a olvidarlos. Nunca. Y voy a venir a visitarlos, lo prometo». «¿Me lo prometes de verdad?», hipó Mateo. «De verdad». Promesa de meñique. Extendió su meñique y Mateo enlazó el suyo, sellando el pacto infantil más sagrado. Ernesto observaba la escena con los ojos húmedos. Había olvidado cómo era la inocencia, la conexión humana genuina sin agendas ocultas. «Señor Méndez», dijo Ernesto con voz más suave, «comprendo que no quiere mi dinero, pero al menos permítame esto. Quiero establecer un fondo educativo para su hijo, no como pago, sino como gratitud, para que cuando Mateo quiera ir a la universidad, tenga esa oportunidad sin las preocupaciones financieras que usted tuvo que enfrentar». Roberto iba a negarse automáticamente, pero pensó en Mateo, en sus sueños de ser astronauta, en los cuadernos de ciencias que llenaba con dibujos de planetas y estrellas. Pensó en las noches cuando calculaba y recalculaba sus finanzas, preguntándose si podría ahorrar lo suficiente para darle a su hijo la educación que merecía. Eso, Roberto tragó saliva. Eso lo aceptaré, pero con una condición: quiero que Valeria sea quien administre ese fondo, que sea ella quien se asegure de que el dinero se use correctamente, quien venga a visitarnos y vea el progreso de Mateo. Así cumplirá su promesa de volver. Valeria sonrió ampliamente. «Acepto esa responsabilidad». Ernesto asintió, extendiendo la mano hacia Roberto. Cuando se estrecharon las manos, el empresario sostuvo el agarre un momento más de lo normal. «Tiene usted un tesoro en ese niño, señor Méndez. No cometa mis errores. No deje que el trabajo le robe el tiempo con él. Los negocios pueden esperar. Los años de la infancia, no». «Lo sé, señor Sandoval», respondió Roberto. «Es lo único que sé con certeza». Cuando la camioneta negra finalmente se alejó, con Valeria despidiéndose desde la ventana trasera hasta que desapareció entre el tráfico de la ciudad, Roberto cargó a Mateo en sus brazos. «Papi, ¿era realmente una princesa?», preguntó Mateo con asombro. «No, hijo, era algo mejor. Era una persona buena que se perdió y que ahora encontró su camino de vuelta a casa. Como en los cuentos». «Sí, como en los cuentos, pero este fue real». Esa noche, después de acostar a Mateo, Roberto se sentó en su pequeño balcón que daba a la ciudad iluminada. En su mano sostenía un sobre que Ernesto había dejado discretamente, el documento legal del fondo educativo de Mateo, más una tarjeta personal con el número de Valeria. No había tomado dinero para sí mismo, pero había asegurado el futuro de su hijo. Y más importante que eso, había sido fiel a sus principios, demostrando que el valor de un hombre no se mide por su cuenta bancaria, sino por sus acciones cuando nadie está mirando. 2 semanas después,
Valeria regresó como había prometido. Llegó en transporte público esta vez, no en una camioneta con chofer. Trajo libros de veterinaria para mostrarle a Roberto y juguetes nuevos para Mateo. Cenaron quesadillas nuevamente, y ella les contó cómo había tenido una conversación de 5 horas con su padre, la primera conversación real en años. No fue fácil, admitió Valeria. Hubo gritos, lágrimas, reproches de ambos lados, pero al final llegamos a un acuerdo. Puedo estudiar lo que quiera, y él promete cenar conmigo al menos 3 veces por semana, sin teléfonos, sin trabajo, solo padre e hija. Es un comienzo. Me alegra escuchar eso, dijo Roberto genuinamente. Todos merecen una segunda oportunidad. Valeria visitó religiosamente cada mes. Vio a Mateo perder más dientes, aprender a leer mejor, ganar su primer concurso de ciencias. Trajo a su padre 2 veces. La primera visita fue incómoda, con Ernesto claramente fuera de su elemento en el pequeño departamento. Pero la segunda vez ayudó a Roberto a reparar el baño que llevaba años necesitando arreglo, trabajando codo a codo con el electricista, manchándose el traje de $1000 con yeso y riendo genuinamente. Con los años, Valeria se graduó con honores en veterinaria. Abrió un refugio de animales en las afueras de la ciudad, financiado en parte por la fortuna de su padre, pero administrado por su propia visión y pasión. Ernesto, por su parte, comenzó a implementar programas de responsabilidad social en sus empresas, inspirado por las lecciones que Roberto le había enseñado sin saberlo. Mateo creció, usando el fondo educativo para estudiar ingeniería aeroespacial, cumpliendo su sueño de trabajar con las estrellas. En su discurso de graduación, mencionó a su padre como su héroe, no por haber sido perfecto, sino por haber sido consistentemente bueno. Y Roberto, el humilde electricista que había dado su sándwich a una extraña hambrienta, sin saber las olas que ese simple acto de bondad crearía, continuó viviendo su vida con el mismo principio que siempre lo había guiado. Hacer lo correcto, sin importar quién esté mirando, sin esperar recompensa. Porque al final del día, el verdadero valor de una persona no se mide en pesos, propiedades o posiciones corporativas. Se mide en momentos de compasión, en decisiones de ayudar cuando sería más fácil ignorar, y en la capacidad de ver humanidad en un extraño y responder con bondad. Esa es la lección que 2 mundos completamente diferentes aprendieron cuando se encontraron en las calles de la Ciudad de México. Un día gris, cuando una joven dijo, «Tengo hambre», y un padre soltero respondió con el único sándwich que tenía. A veces, el acto más pequeño puede cambiar no una vida, sino muchas. Y a veces, las lecciones más grandes vienen de las personas más inesperadas, en los momentos más ordinarios, en los lugares más humildes.